segundo en el S20 Ultra, grabando el 8K. Vamos a ver la definición en las matorrales. Sería más acá porque el 8K tiene un ángulo muy pequeño. Para que se pueda ver lo que estoy filmando. Recordemos que aquí ya hay luz. Pero, pues bueno, estamos grabando a 8K. Por segundo en el cuadros en modo totalmente automático con el brillo al máximo. Vamos a ver. Si es capaz de recoger más información que no pues lamentablemente hay mucha luz. No es porque hay ya una lámpara aquí abajo, aquí arriba, ya no es posible yo tomar la misma comparativa cuando no había nada de lámpara aquí arriba, así que esto es S20 Ultra a 4K 30 cuadros. La lámpara es la que no me permite ver, pero por lo menos aquí esto que está oscuro lo estamos viendo. Estamos grabando en el modo totalmente manual, modo procesamiento de video, en el S20 Ultra, 4K 30 cuadros por segundo con apertura máxima y brillo máximo para comparativa del modo. Vamos a ver 4K en el S20 Ultra, modo totalmente manual. Vamos a ver. Ya no hay de que haya una diferencia entre la apertura en el modo total brillo automático, en la apertura moviéndola. Vamos a ver los matorrales. Brillo totalmente al máximo. Comparativo totalmente el brillo de
ver. Totalmente amarillenta la zona. 4K, 30 cuadros por segundo en el S10 Plus. Entonces se ven las ramas. Esta parte de aquí. La luz que puede recopilar en el S10 Plus en 4K 30 cuadros por segundo. Galaxy S10 Plus en HDR encendido. Vamos a ver acá. Cambio la cámara frontal de 40 megapíxeles. S20 ULTRA 4K 30 cuadros por segundo. Vamos a ver los matorrales. 4K 30 cuadros por segundo. A ver. Vamos a ver cómo se ve la resolución, la recopilación de información a 30 cuadros. Totalmente oscura. De resolución.
es el S20 Ultra, recordar. Vamos a ver. Y vámonos. La resolución que tiene en esta recopilación de información del S20 Ultra a 4K 30 cuadros por segundo. Vamos a ver qué tal funciona otra de 4K. Con el vídeo al modo totalmente automático, vídeo máximo. Vamos a ver de este lado. Se ve. You